La historia criminal de la Unión Soviética guarda en sus archivos un nombre que evoca el horror más absoluto: Andrei Chikatilo. Conocido como el carnicero de Rostov, este hombre no solo arrebató la vida a más de 50 personas, sino que desafió la lógica de un sistema que se negaba a creer que un monstruo así pudiera existir en su sociedad. Para entender el final, debemos viajar al principio, a 1936, en el pequeño pueblo de Yabluchne, Ucrania. Chikatilo nació en una época de hambre devastadora. Creció escuchando una historia que marcaría su psique para siempre, la de su hermano mayor, Stepan, quien supuestamente había sido secuestrado y devorado por vecinos caníbales durante la gran hambruna del Holodomor. Esta atmósfera de muerte, privación y miedo sembró la semilla de una desviación mental sin precedentes. Andrei era un niño retraído, con problemas de visión y una profunda inseguridad que más tarde se transformaría en una rabia asesina. No era el perfil de un depredador evidente, era el vecino invisible, el padre de familia, el trabajador ejemplar que escondía un impulso insaciable de destrucción. Diciembre de 1978 marca el punto de no retorno. Chikatilo ya tenía 42 años. Su primera víctima fue Yelena Zakotnova, una niña de apenas 9 años. El encuentro ocurrió cerca de una parada de autobús en Shachty. Lo que sucedió en aquella cabaña abandonada fue el inicio de un patrón de violencia extrema que se repetiría durante años. Chikatilo no solo buscaba matar, buscaba la satisfacción a través del sufrimiento ajeno. En este primer crimen, la policía cometió un error histórico que permitiría al carnicero seguir libre. Arrestaron y ejecutaron a un hombre inocente, Alexander Kravchenko, basándose en pruebas circunstanciales. Mientras un hombre moría injustamente, el verdadero depredador comprendía que era invisible a los ojos de la ley. Chikatilo aprovechaba su trabajo como gestor de suministros para viajar constantemente en tren por toda la región de Rostov y más allá. Las estaciones de tren y los bosques cercanos se convirtieron en sus terrenos de caza. Su técnica era siempre la misma. Se acercaba a jóvenes vulnerables, niños que se habían escapado de casa o mujeres en busca de ayuda, usando una apariencia de abuelo amable y desvalido. Una vez que lograba llevar a sus víctimas a zonas boscosas, el carnicero se transformaba. No utilizaba armas de fuego. Su herramienta principal era un cuchillo de cocina y en muchas ocasiones sus propias manos. La realidad de sus ataques era desgarradora. Las víctimas sufrían mutilaciones oculares mientras aún estaban con vida. Una firma sádica que buscaba evitar que el último reflejo de su rostro quedara grabado en las pupilas de los fallecidos. Una superstición antigua que él llevaba al extremo sangriento. La década de los 80 fue un descenso a los infiernos. Entre las más de 50 víctimas confirmadas, los detalles de sus hallazgos conmocionaron incluso a los forenses más experimentados. Chikatilo no se limitaba a asesinar, practicaba el canibalismo y la desmembración. En 1982, el ritmo de los asesinatos se aceleró. Víctimas como Lyubov Biryuk, de 13 años, fueron halladas con más de 40 heridas de arma blanca. El sadismo de Chikatilo incluía la extirpación de órganos vitales y ataques directos a los órganos sexuales de sus víctimas, tanto hombres como mujeres, buscando un alivio sexual que su cuerpo solo lograba a través de la agonía del otro. Recordamos también el caso de Olga Kuprina, de 16 años, y el de jóvenes varones como Igor Gudkov. En cada escena del crimen, la policía encontraba una carnicería humana.
cuerpos con la lengua arrancada de cuajo, mordiscos humanos en el torso y extremidades posicionadas de forma grotesca. El asesino disfrutaba del proceso de desmantelar al ser humano, prolongando el dolor hasta el último suspiro de la víctima. Ante la marea de cadáveres que aparecían en los bosques, la policía soviética finalmente reaccionó. Se puso en marcha la Operación Franja Forestal, una de las cacerías humanas más grandes de la historia. Cientos de agentes patrullaban las estaciones de tren vestidos de civil. El detective Víctor Burakov fue el cerebro detrás de la investigación. Sin embargo, se enfrentaba a un muro: la ideología. En la URSS de aquel entonces, se decía que los asesinos en serie eran un producto del capitalismo decadente, no del socialismo. Esta negación política retrasó la captura y permitió que Chikatilo siguiera sumando nombres a su lista negra. Incluso cuando Chikatilo fue detenido brevemente en 1984 por comportamiento sospechoso en una estación, un error en los análisis de sangre lo dejó libre. Su tipo de sangre no coincidía con el del semen encontrado en las víctimas, un fenómeno de secreción rara. Este error científico le dio 6 años más de libertad para matar. Noviembre de 1990. El cerco se cerraba. Chikatilo fue visto saliendo de un bosque cerca de la estación de Don Leshoz, con sangre en la cara y en su ropa, pero logró dar una excusa. No obstante, el agente que lo detuvo anotó su nombre. Días después, tras un seguimiento exhaustivo, fue arrestado finalmente el 20 de noviembre de 1990. El interrogatorio fue una batalla psicológica. Durante días no confesó nada, hasta que el psiquiatra Alexander Bujanovsky logró quebrar su resistencia. Chikatilo empezó a hablar y no se detuvo. Confesó 56 asesinatos, de los cuales 52 fueron confirmados por los investigadores. El juicio, iniciado en 1992, fue un espectáculo de dolor. Los familiares de las víctimas intentaron lincharlo en la sala, por lo que tuvo que ser encerrado en una jaula de hierro para su propia protección. Allí, Chikatilo fingió locura, gritó incoherencias y mostró una falta absoluta de remordimiento, burlándose del dolor de los padres que habían perdido a sus hijos. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo recibió la noticia de que su última petición de clemencia al presidente Boris Yeltsin había sido denegada. Fue conducido a una habitación insonorizada en la prisión de Novocherkassk y ejecutado de un solo disparo en la nuca. Su muerte puso fin a la vida del hombre, pero no al trauma que dejó en toda una nación. El carnicero de Rostov demostró que la maldad no tiene fronteras políticas y que a veces los monstruos más peligrosos son aquellos que caminan entre nosotros con un maletín, una mirada tímida y un pasado que nadie se atrevió a cuestionar. Hoy, los bosques de Rostov guardan el silencio de las voces que él apagó, recordándonos la importancia de la justicia y la vigilancia ante la oscuridad que puede albergar el alma humana.